Antes de los templos, antes de los sacerdotes, solo existía el miedo. Los primeros humanos no entendían el mundo que los rodeaba. Los truenos, las enfermedades, la muerte, todo era un misterio, un enigma aterrador sin respuesta. Pero nuestra especie tiene algo que nos diferencia de las demás y que nos ha hecho sobrevivir por billones de siglos sobre la Tierra. Y esta es la capacidad de razonar. En este video voy a hacer un recorrido por la historia de las religiones en el mundo, desde sus orígenes más antiguos hasta cómo llegaron a ser lo que son hoy. Lo vamos a ver en orden cronológico porque sí, el contexto importa. Pero más allá de fechas y dioses, lo que quiero analizar es cómo con el tiempo muchas religiones pasaron de ser una búsqueda espiritual a convertirse en una herramienta de poder y control social. Y justo por eso, y por todo lo que te voy a contar en este video, es porque yo hoy en día tengo un problema con la religión. En Turquía se encuentra Göbekli Tepe, un sitio arqueológico que ha cambiado por completo todo lo que creíamos sobre el origen de las civilizaciones. Este fue construido alrededor de 9600. Esta es una fecha estimada, ya que es el templo más antiguo conocido para la humanidad. Lo impactante no solo es su antigüedad, sino quién lo construyó. No habían ciudades, no había agricultura en ese entonces, y posiblemente sus creadores fueron cazadores o recolectores. La existencia de Göbekli Tepe contradice todo lo que pensábamos hasta ahora de la historia que se nos enseñó en la escuela. Lo que se nos enseñó en la escuela establece que primero los humanos descubrieron la agricultura y se establecieron en un lugar fijo. Luego, con el tiempo, surgieron las ciudades y la sociedad organizada como consecuencia de la agricultura estableciéndose. Y finalmente, con la complejidad social, aparecieron las religiones como un sistema para explicar el mundo y reforzar las estructuras de poder. Pero si analizamos a fondo la existencia y la creación de Göbekli Tepe, este orden se invierte. Los arqueólogos y los historiadores comenzaron a hipotizar sobre la existencia y la creación de Göbekli Tepe cuando empezaron a realizar estudios sobre los grabados que habían en muchos de los pilares en Göbekli Tepe. En 2017, un estudio hecho por la Universidad de Edimburgo notó que en ciertos grabados de animales en Göbekli Tepe podrían llegar a representar constelaciones, ritos de muerte y renacimiento y eventos astronómicos. Según esta hipótesis, en el pilar 43 notaron un mapa del cielo que señala la fecha de un evento catastrófico. Esta fecha posiblemente puede llegar a ser el impacto de un cometa que contribuyó a una pequeña era del hielo en el mundo. Esta es conocida como el Drías reciente. Si todo esto fuera cierto, Göbekli Tepe no solo sería un templo, sino también fue en su momento un observatorio astronómico primitivo, usado para registrar el paso del tiempo. Esto le da muchísimo más sentido a la teoría que los arqueólogos e historiadores plantean, la cual es que las personas viajaban largas distancias para reunirse aquí. O sea, estas serían las primeras peregrinaciones religiosas. A lo que voy con todo esto es que inicialmente mencioné que todo lo que se nos ha enseñado en la escuela sobre el orden de las civilizaciones se restablece con la existencia de Göbekli Tepe, porque tras analizar estas hipótesis hechas por arqueólogos e historiadores, podemos llegar a concluir que la respuesta es que la religión no fue consecuencia de la civilización, sino que la religión fue la razón por la que la civilización nació. Los mitos y los rituales permitieron que grandes grupos de personas colaboraran entre sí. Por primera vez, miles de individuos compartían una misma creencia y un mismo propósito. Una vez dicho esto, podemos llegar a ver el verdadero poder que tiene la religión. Y esto es un patrón que vamos a ver en la historia y que se repite y se sigue repitiendo actualmente. La religión significa obediencia masiva. Desde Göbekli Tepe hasta los imperios más grandes de la humanidad,
la religión dejó de ser un vínculo social y poco a poco se fue convirtiendo en una herramienta cada vez más efectiva para gobernar. Con el tiempo, la religión dejó de ser un medio para entender el mundo y se transformó en un instrumento de dominación. Con el paso del tiempo y con el establecimiento de la sociedad en varias partes del mundo, las poblaciones fueron creciendo. Y conforme fueron creciendo las poblaciones, surgieron problemas. Más personas significan más conflictos. ¿Quién tiene derecho a la tierra? ¿Quién decide las reglas? Las primeras creencias religiosas no giraban en torno a dioses, sino a espíritus. Se pensaba que toda la naturaleza tenía una esencia viva, los árboles, los ríos, los animales e incluso las montañas. Este sistema de creencias se llama animismo y sigue presente en algunas culturas indígenas hoy en día. Con el tiempo, los humanos empezaron a imaginar que ciertos espíritus eran más poderosos que otros. Así fue como nacieron los dioses del sol, la luna y el agua. Cuando las sociedades se hicieron más complejas, algunos individuos, que los llamaban chamanes o sacerdotes, se convirtieron oficialmente en los mediadores entre los dioses y la gente. Aquí es donde se marcó en la historia el inicio de la religión organizada y de una estructura de poder basada en fe. Cuando apareció la escritura, la religión dejó de ser solo un conjunto de mitos contados de boca en boca y empezó a convertirse en ley. Un ejemplo clarísimo de esto es el famoso Código de Hammurabi, en Babilonia. Es uno de los primeros casos de la historia donde la religión se usó directamente para gobernar. El texto arranca con una justificación que se va a repetir una y otra vez a lo largo de la historia. Este texto dice: las leyes fueron dadas por los dioses Anu, Enlil y Marduk. Ellos eligieron a Hammurabi para que impusiera la justicia y eliminara a los malvados. La idea era que si venía de los dioses, nadie tenía derecho a cuestionarlo. Y eventualmente sí funcionó, porque gracias a esta justificación divina, el Código Hammurabi se convirtió en una herramienta de control total bajo el pueblo de Babilonia. Básicamente, este imponía que si todos aceptaban su lugar en la jerarquía y se comportaban como deben, el imperio va a funcionar como un reloj. Pero claro, esta jerarquía no era nada justa. Como un primer ejemplo, según estas leyes, dentro de las familias, las mujeres y los infantes no eran considerados personas independientes, eran propiedad, primero de sus padres y eventualmente, en el caso de las mujeres, de sus esposos. A nivel social, las personas estaban divididas en 3 clases. Primero, los Awilum. Estos eran la élite: sacerdotes, militares y altos funcionarios. Ellos tenían privilegios legales y no hacían trabajos forzados. Si cometían un crimen, los castigos eran suaves o inexistentes. Pero si alguien los dañaba a ellos, el castigo era mucho más severo y hasta podría llegar a la muerte. Los Mushkenum eran los plebeyos o personas de clase media. Eran artesanos, comerciantes y campesinos. Ellos eran libres, pero con menos derechos. Podían tener tierras, aunque muchas veces trabajaban para la nobleza o para los templos. Sus castigos eran más duros que los de la élite, y si eran víctimas, recibían una compensación muy pequeña. Un ejemplo de esto en el Código de Hammurabi dice que si un Mushkenum o una persona de clase media sufría una injusticia legal, la reparación que recibía era mucho menor que la de una persona de la élite en esta misma situación. Y por último, los Wardu.
Estos eran los esclavos. Estos no tenían derechos legales, podían ser esclavos por guerra, por deudas o simplemente por haber nacido en esta condición. Eran propiedad de los otros dos grupos. Un ejemplo de esto en el Código de Hammurabi dice que si un esclavo acusaba falsamente a su amo o una persona de clase media, la pena era la muerte. Y así, desde estos primeros textos escritos, la religión no solo sirvió para justificar el poder de los reyes y de los dioses, sino que también fue la base para establecer jerarquías sociales rígidas y opresivas. Jerarquías que, como vamos a ver, se repiten y se refinen en muchas religiones que vinieron después. Tras la llegada del Código de Hammurabi, en Egipto, la sociedad se consolidó como una civilización altamente estratificada, donde la religión justificaba la estructura de poder y la desigualdad social. A diferencia de Mesopotamia, donde los reyes eran solamente intermediarios de los dioses, en Egipto fueron un nivel más allá, y el faraón era un dios en vida. Esta diferencia consolidó una teocracia absoluta que aseguraba estabilidad y obediencia. El pueblo aceptaba la esclavitud y la desigualdad porque ellos creían que todo formaba parte del orden divino mandado por los dioses. Mientras que Mesopotamia estableció la primera sociedad legalista donde la religión meramente reforzaba la estructura de poder, Egipto llevó esto a una teocracia total, donde la desigualdad se asume como parte del plan divino, se asume como parte del universo. Este es un momento crucial a la hora de ver la historia de las religiones, porque llegados a este punto, las cosas se ponen especialmente interesantes. A la hora de investigar cómo nacieron las tres religiones abrahámicas, me salta a la vista cómo la palabra del tan famoso Dios empieza a retorcerse. Lo que originalmente parecía un guía espiritual o una respuesta a lo desconocido del mundo, poco a poco se fue convirtiendo en excusas, usada tanto por los reyes como por gente común, para justificar acciones bastante cuestionables. Y lo más fuerte para mí es que estas religiones, que aún hoy dominan gran parte del mundo, llevan siglos moldeando la mente humana y sosteniendo su poder generación tras generación. Alrededor del año 2000, antes de la Era Común, en Mesopotamia, surge el mito fundacional del judaísmo, el cristianismo y el islam. Según la historia, un pastor llamado Abraham fue contactado por Dios. Dios le dijo a Abraham que si él confiaba en su existencia y le era devoto, leal, él y sus descendientes recibirán a cambio inmensas recompensas divinas. Aunque usen nombres diferentes y no siempre sean conscientes de esto, las tres religiones que acabo de mencionar comparten al mismo Dios. Sin embargo, difieren en la creencia sobre quiénes son estos herederos de la promesa de Dios, y cada uno de ellos cree que solo ellos son los elegidos. Las tres religiones creen que Dios ha entregado un mensaje final a la humanidad, pero difieren en cuándo y dónde fue entregado este mensaje. Los judíos creen que Dios habló a la humanidad en una única era de la historia, en la antigüedad, como se relata en la Torá. Los cristianos creen que Dios entregó un segundo mensaje en la forma de su Hijo en la tierra, Jesús. Mientras que los musulmanes creen que un tercer y último mensaje fue entregado a un comerciante en la Arabia del siglo VII llamado Mahoma. Los musulmanes creen que este mensaje fue transmitido primero por un ángel, quien habló con el discurso directo e inalterado de Dios.
Mahoma, a su vez, entregó este mensaje a la humanidad, casi en su forma original. Este mensaje que les digo es el Corán. Los musulmanes creen que las palabras del Corán son literalmente el discurso de Dios, lo que le otorga un poder único en el Islam, distinto al poder que tiene la Biblia en el cristianismo o el judaísmo con la Torá, ya que estos últimos dos son considerados en la mayor medida interpretaciones y escrituras hechas por humanos. El mensaje que Dios transmite a la humanidad en el Corán es que Él creó el cielo y la tierra, creó a Adán y Eva como los primeros humanos y que Él será quien juzgue a su creación según su comportamiento. Sin embargo, a diferencia de las otras religiones abrahámicas, en el Corán, la caída de Adán del cielo no se considera un pecado, sino más bien un error de juicio, y no ha contaminado a la raza humana con sus consecuencias. Por lo tanto, en el Islam no existe un concepto de pecado original que debe ser purgado. Los seres humanos no nacen con esta falla inherente, sino que deben enfocarse en mantener su pureza, viviendo según la voluntad de Dios. En el libro Sapiens de Yuval Noah Harari, él explica que la religión permitió unir a sociedades más grandes bajo un mismo sistema de creencias. Pero a su vez, esto también hizo que el descenso fuera peligroso. Si solo hay una verdad, cualquier otra idea se convierte en una amenaza. Y aquí es donde nace la intolerancia religiosa. Para realmente contar bien la historia de las religiones a través de nuestra sociedad de manera cronológica, hay que explicar cómo el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a ser la religión del imperio más poderoso en la historia, el Imperio Romano. Durante los primeros siglos, el cristianismo fue una religión clandestina. Se expandió rápidamente entre esclavos, pobres y mujeres, ofreciendo esperanza y comunidad en un imperio cruel y desigual. El emperador Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y los usó como chivos expiatorios, condenándolos a muerte en el Coliseo. En el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión oficial del imperio. El emperador Constantino legalizó el cristianismo y terminó con las persecuciones. Muchos creen que lo hizo por convicción, pero otros argumentan que fue una estrategia política. El cristianismo estaba creciendo y era mejor controlarlo desde adentro. En el cristianismo, el pecado original tiene un papel central en la estructura de la fe y la salvación. Como ya sabemos, Adán y Eva cayeron en la tentación, desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido. Este acto de desobediencia no solo marcó su relación con Dios, sino que contaminó a toda la humanidad. Los cristianos creen que todos nacemos con esta marca de pecado original, lo que significa que estamos condenados al castigo eterno, al menos que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué este concepto de pecado original fue tan poderoso? Porque esto estableció una relación de dependencia entre los creyentes y la Iglesia. La salvación, un bien inalcanzable por uno mismo, debía de ser otorgado únicamente por la autoridad religiosa. La fe en Cristo y la obediencia a los preceptos de la Iglesia no solo garantizaba la salvación, sino que también la estabilidad de una estructura de poder que mantenía a la gente dentro de un sistema de control. Y si te niegas a seguir esa fe, pues el infierno es tu castigo eterno. Esto se convierte en el gran miedo que impulsa la conformidad. El miedo es, al fin y al cabo, una de las herramientas más eficaces para mantener el orden. Así nace la Iglesia como una institución que no solo predica, ahora controla. Entre el 500 y 1500 después de Cristo, la influencia de la Iglesia Católica se expandió a un nivel nunca antes visto, consolidando su poder no solo sobre las almas, sino que también sobre los cuerpos, las mentes y las estructuras políticas de Europa.
Lo que comenzó como una búsqueda para dar explicación a la existencia humana y al universo se transformó en un instrumento de control, manipulando a las masas a través del miedo, la culpa y la obediencia ciega. Esta época se caracterizó por el control absoluto de la Iglesia, que no solo moldeaba las creencias espirituales, también se erigió como la autoridad última en los asuntos terrenales. El clero utilizaba su poder para definir lo que era correcto y lo que era pecado, demonizando cualquier pensamiento alternativo. Los científicos, filósofos y pensadores que se atrevían a cuestionar las verdades establecidas por la Iglesia eran perseguidos, condenados y muchas veces ejecutados. El miedo al castigo eterno, a la condena en el infierno, estaba siempre presente, lo que ayudaba a mantener a las personas en un constante estado de sumisión. Uno de los métodos más efectivos para mantener el control fue la satanización de aquellos que se desviaban de la norma. Este proceso no solo afectaba a los hombres, sino que especialmente afectaba a las mujeres, quienes eran vistas como instrumentos de pecado y de tentación. Las mujeres en particular fueron un objeto de demonización especial durante la Edad Media, en una época donde el pecado original se entendía como un mal inherente a la humanidad. Las mujeres fueron vinculadas más estrechamente con el pecado debido a que la figura bíblica de Eva fue quien hizo que Adán pecara. Esta visión creció y se convirtió en un fundamento teológico que posiciona a las mujeres como la causa primaria de la corrupción moral. Este control sobre las mujeres no solo se limitaba a la caza de brujas, sino que también se extendía al control físico de sus cuerpos. La sexualidad femenina estaba completamente regulada por las normas religiosas. Las mujeres eran vistas como portadoras del pecado a través de su sexualidad, y cualquier comportamiento sexual fuera del matrimonio era castigado severamente. Las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran condenadas no solo por la sociedad, sino que también por la Iglesia, que veía el pecado de la carne como algo extremadamente peligroso para el orden moral. La Iglesia utilizaba su poder para controlar los cuerpos de las mujeres, enseñando que su propósito principal era ser madres y esposas sumisas, siempre al servicio de la familia y de la sociedad. La religión sirvió durante toda la historia como una justificación para inicialmente poner en orden una nueva sociedad. Es curioso cómo esta justificación se fue tergiversando y se fue usando como una forma de dividir más a los humanos entre quién tiene la religión verdadera. Con el paso del tiempo, la idea de la religión como un medio de cohesión social se transformó en una herramienta para consolidar el poder, donde se impuso no solo la doctrina, sino también un sistema de creencias jerárquico que dividió a la humanidad en creyentes y no creyentes, creando un círculo constante de conflicto y exclusión. A pesar de que hoy en día existe mayor libertad religiosa en muchas partes del mundo, los prejuicios que nacieron hace miles de años sobre el bien y el mal aún siguen vivos, y ahora esos prejuicios son lastimosamente pagados en su mayoría por mujeres. En Afganistán, bajo el régimen talibán, las mujeres son forzadas a vivir bajo estrictas reglas religiosas que las despojan de su libertad, de su derecho a estudiar, trabajar o simplemente salir a las calles. En el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, el líder, Nason Joaquín García, al igual que su padre y su abuelo antes que él, eran considerados apóstoles con una conexión directa con Dios. Esta posición los colocaba por encima de la ley y de cualquier cuestionamiento. A lo largo de los años, este poder absoluto se utilizó para justificar un sistema de abuso sexual y explotación dentro de la comunidad. García y otros líderes de la Iglesia cometieron abusos sexuales sistemáticos, manipulando la fe de sus seguidores para que creyeran que sus deseos y acciones eran todas partes de un plan divino. Las mujeres dentro de la Iglesia eran vistas como sirvientas del líder y de los hombres de la comunidad. Ellas estaban sometidas a un control muy estricto, y se les decía que su devoción y sumisión eran necesarias para la salvación. Las mujeres que eran objetos de abuso
eran muchas veces presionadas para no hablar sobre lo que les ocurría. El temor a ser excomulgadas y condenadas eternamente era una herramienta muy poderosa de control. Además, las mujeres eran tratadas como instrumentos para satisfacer los deseos del líder, quienes abusaban de ellas bajo la excusa del mandato divino. De acuerdo con testimonios presentados en el documental La oscuridad de la luz del mundo en Netflix, muchas víctimas eran niñas y jóvenes que fueron seleccionadas por sus méritos espirituales para tener una relación especial con los líderes en un contexto de manipulación psicológica y emocional. Estas mujeres vivían bajo una presión constante para ocultar el abuso y muchas veces se les decía que si hablaban de lo ocurrido estarían pecando gravemente. El caso de la luz del mundo es un claro ejemplo de cómo una organización religiosa puede ser utilizada como un medio de control y explotación. El uso de la religión como una justificación para la opresión de mujeres y menores revela la profundidad de la manipulación que se lleva a cabo en nombre de la fe. La lucha de las sobrevivientes y las denuncias que finalmente se hicieron públicas han expuesto este sistema de abuso, y el documental La oscuridad de la luz del mundo es una ventana necesaria para entender la magnitud del daño causado a las víctimas durante años de abuso sistemático. En la religión mormona, las mujeres han sido históricamente vistas como sirvientas del hombre, cuya principal misión es ser madres y esposas, dedicando su vida a los deseos de los hombres. La serie de Netflix Keep Sweet, Pray and Obey, dirigida por Rachel Dresden y Grace McNally, muestra cómo las mujeres en la iglesia mormona fundamentalista eran obligadas a aceptar la poligamia, a someterse a los hombres y a cumplir los deseos de líderes como Warren Jeffs, un hombre que utilizaba la religión para justificar el abuso y la opresión. En el Opus Dei, otra organización católica conocida por su rigidez doctrinal, donde las mujeres también son vistas como subordinadas, obligadas a vivir una vida de sacrificio y obediencia. La estructura jerárquica del Opus Dei es tal que a menudo las mujeres son relegadas a papeles de apoyo sin la misma autoridad que los hombres dentro de la organización. A pesar de sus esfuerzos por presentarse como una organización que promueve la libertad y la devoción religiosa, los testimonios de ex miembros y críticas apuntan a que las mujeres, en su mayoría, deben someterse a un régimen de trabajo espiritual que las coloca en una posición de total sumisión. En la serie documental El Minuto Heroico, dirigida por Mónica Terribas, ofrece una mirada profunda a las experiencias de 13 mujeres que compartieron sus vivencias dentro de esta organización religiosa. A través de sus testimonios, se revelan prácticas y dinámicas que afectaron profundamente sus vidas. La serie también aborda cómo las mujeres eran captadas siendo menores de edad y sometidas a estrictas reglas, incluyendo el aislamiento de sus familias. Además, se destacan testimonios de mujeres de diferentes edades y nacionalidades que vivieron experiencias de abuso laboral, psicológico y espiritual dentro del Opus Dei, evidenciando prácticas de control y manipulación que afectan a su bienestar y libertad personal. Hasta ahora todo lo que he hablado en el video ha sido información que tú puedes buscar y puedes ver que son hechos históricos y son cosas que sucedieron en la historia de la humanidad. La mayoría de la información que yo saqué para este video viene de este libro. Es básicamente la historia de la humanidad. Es un libro en el que se explican, pues, literalmente la línea del tiempo de la historia de la humanidad, y es un libro que, pues, es 100% objetivo con la información que ofrece. Este autor en ningún momento habla de sus preferencias religiosas o sus posturas en políticas, ni su postura en la religión, ni nada de esos temas. Este es un libro 100% objetivo sobre estos temas. Es un libro sumamente informativo, es un libro sumamente interesante, y si pues tú estás viendo este video y quieres entender tu existencia y quieres entender el mundo en el que vives de manera más objetiva y realista, pues este libro es la respuesta, la verdad. Ese libro fue la respuesta para mí de muchas de las preguntas que yo tenía sobre mi religión, porque yo crecí en una familia católica y yo, en mi experiencia con la religión, pues
nunca tuve un sentimiento de pues cercanía con la religión, porque de cierto modo para mí la religión siempre fue algo que se me impuso, algo que se me educó porque mis papás creen en eso y mis papás me educaron con eso. Entonces pues yo nunca cuestioné, por así decir, la religión. Hasta que llegó una cierta edad, principalmente la pandemia fue un factor bastante importante en donde yo empecé a cuestionarme pues mi existencia, y me empecé a cuestionar por qué creía lo que creía y por qué le rezaba a Dios, por qué la Biblia dice lo que dice. Y también al asistir siempre a escuelas católicas, pues es un poco un sistema bastante adoctrinador en el que tú te sientes un poco atrapado, en el que no puedes realmente decir como qué estupidez es esto, o a qué viene todo este mensaje que me está diciendo la Biblia, o esto realmente tan siquiera es verdad, o sea, esto pasó o qué. O sea, el hecho de simplemente cuestionar lo que te están contando, a veces en las escuelas así católicas, tú eres visto como desafiante, o como que estás desafiando la autoridad, o como que estás siendo irrespetuoso tan siquiera con Dios por atreverte a cuestionar su doctrina. No entendía muchas de las cosas que yo hacía, yo no entendía muchos de los rituales que se hacían, y cuando se me explicaba por qué se hacían, que es normalmente una explicación como porque Dios quiso que fuera así la misión de los hombres, y los hombres estamos para el servicio de Dios porque Dios nos va a premiar cuando estamos en el cielo. Usualmente son como respuestas así. Pues ese tipo de justificaciones para mí eran muy vagas, eran muy amplias, muy abiertas a interpretación, y yo creo que yo siempre buscaba la verdad, pero la verdad en sentido de quiero realmente, solo quiero entender de dónde vengo científicamente, solo quiero saber cómo es que los humanos llegamos a la Tierra, porque genuinamente me causaba mucha intriga. Pero hay que tener en cuenta que mi único contexto en ese entonces de mi existencia, o sea, el único contexto que yo tenía sobre mi existencia era lo que se me decía en clase de religión, que era: tú estás aquí porque Dios te creó en el cuarto día o en el quinto día, no sé qué día se crearon los humanos, pero en la Biblia, en Génesis, dice que Dios creó a los animales en el tercer día, creó la luz en el segundo día, a los animales en el cuarto y a los humanos en el quinto día. Y para mí era muy interesante y era muy relevante preguntar, pero este libro cuenta acontecimientos que sí pasaron en la historia, o son acontecimientos que son tomados de la historia y son exagerados por los apóstoles, o qué. Y todas esas dudas que yo hacía en clases de religión eran vistas como desafiantes, como que yo estaba desafiando o cuestionando la misión de Dios, o estaba siendo irrespetuosa. Yo este video lo hago desde una posición de tanto respeto ante el tema de la religión, porque como yo no estoy de acuerdo con ello, no quiere decir que no lo respeto. Se me hace un tema súper amplio y súper ambiguo y podría hablar de este tema por horas, porque se me hace un tema interminable. Es algo que es tan relevante en cómo vemos las cosas que vemos en la sociedad y cómo hacemos lo que hacemos y por qué creemos en lo que creemos. Sí se me hace un tema que es bastante extenso, y simplemente decir que la religión es estúpida y ya es pues no darle el respeto que merece este tema. También hay muchas personas que ven la religión como una manera bastante válida y bastante como que la forma en la que quieren llegar a ver su existencia, y les da paz saber que hay un Dios allá afuera que hizo el mundo en 7 días. Pero a mí nunca me dio paz esa explicación de la existencia humana. A mí me causaba inquietud no entender la religión en la que yo estaba creyendo. Y desde que yo acepté que soy atea, pues nunca he sentido tanta paz. Usualmente en los retiros católicos que yo iba, que creo que en todo el tiempo que yo estuve en la religión, creo que fui como a 5 retiros religiosos en toda mi vida, pues en esos retiros como que siempre daban testimonios algunas personas en los que decían que hay veces en las que ellos estaban rezando en el Santísimo y sentían una paz y una felicidad incomparable a nada. Nunca habían sentido tanta felicidad y tanta paz en la Eucaristía y cosas así. O sea, son testimonios que yo escuché en mi vida y que yo decía,
wow, o sea, yo quiero eso, o sea, quiero experimentar esa paz, porque yo nunca, en ningún momento en la religión católica experimenté paz, porque la paz significa estar en paz con lo que tú sabes de tu existencia. La paz quiere decir estar conforme con lo que tú crees y decir, yo puedo defender esto a capa y espada. Y en ningún momento en el que yo estuve en la religión católica, yo decía, yo puedo defender mi religión. No, yo no podía defender mi religión porque no la entendía, nunca la entendí. Y me costaba tanto y intentaba tanto querer entenderla. Y yo buscaba momentos, retiros espirituales, yo buscaba la hora eucarística, yo buscaba pues esta conexión con Dios que jamás tuve, porque creo que mi forma de sentir esta paz con mi existencia no va de la mano con la religión. Ahorita estoy editando el video y quiero hacer una pequeña pausa porque hay un detalle en una de las fotos que acabo de enseñar que quiero detenerme en eso y quiero como hablar un poco más a fondo de ese detalle, y es en esta foto que acabo de enseñar. Para explicar lo que son las megamisiones, es prácticamente 2 semanas de la Semana Santa, que son pues la Semana Santa y Pascua, en las que tú te vas a un pueblo retirado normalmente en una zona rural, usualmente, donde no hay comercio, no hay tanta señal, no hay, pues hay muy poco de todo. Hasta a veces hay lugares en el que yo estaba, no había agua, por ejemplo. Entonces son 2 semanas en las que tú vas a vivir la Semana Santa como Dios vivió sus últimos días antes de ser crucificado. Entonces es mucho sacrificio, es agua fría en las mañanas, comida que a lo mejor no es tu favorita o comida que no es tan rica, también es ir a misa muchas veces al día, ir al Santísimo muchas veces al día, hacer vigilias de 24 horas, o no sé si era 24 o más horas, la verdad. En esta foto yo estoy usando un anillo en mi dedo de anillo y es este anillo que tengo ahorita puesto. Este anillo es un anillo que se usó, bueno, yo lo usaba para una promesa de castidad que hice en uno de estos tantos retiros que les cuento que yo fui. Yo era parte de un grupo de jóvenes del Rerum Christi que se llamaba ESID. Este grupo es como para jovencitas de pues adolescentes que son parte de la iglesia de Rerum Christi, y es como un club en el que tú vas y tú pasas el rato con tus amigas. Muchas veces hacen retiros de este tipo en el que tú pues vas y estás un fin de semana sin tus papás y estás 100% en un retiro espiritual. Y en uno de estos tantos retiros, yo en una dinámica al final de todas las actividades y así, fuimos a misa, hicimos una oración al Santísimo, y al final, antes de que tus padres te vinieran a recoger, pues tú tenías una dinámica con el sacerdote en el que hacías una promesa de castidad. Era una promesa de mantenerte casta hasta el día de tu boda, y pues básicamente estás casada con Dios hasta que tengas un esposo. Quise entender mi religión, quise realmente practicar la religión, pero sí, a veces simplemente no funciona. A mí me da paz saber que a lo mejor no existe un Dios que me creó. Yo estoy en paz sabiendo que la tierra en la que yo vivo fue creada gracias a el conjunto de elementos químicos en el espacio hace millones de siglos. A mí me da paz saber que yo estoy aquí gracias a hechos científicos, y yo desde que soy atea, de verdad, me da paz no tener que sentir como que le tengo que dar cuentas a una deidad, sentir que yo tengo que probar mi valía ante un sistema religioso. No, yo nunca me sentí conforme con la postura que la Iglesia Católica tiene, por ejemplo, en mi caso, como es pues la religión en la que yo formé parte. Yo nunca estuve de acuerdo con sus posturas en el matrimonio igualitario. Yo nunca estuve de acuerdo con sus posturas con la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos cuando se trata de procrear. Nunca estuve de acuerdo con la postura de la Iglesia sobre la discusión en la existencia de las personas trans, cómo se utiliza otra vez la excusa de que ese no es el plan de Dios cuando estamos hablando de la existencia de mujeres trans, de hombres trans, de personas transgénero. Cómo ese tipo de argumentos se utilizan para
controlar la narrativa de lo que es correcto y lo que no es correcto, y eso lo único que hace, bajo mi punto de vista, es crear un sistema divisivo entre personas. Lo que yo creo es que la religión hoy en día en la sociedad alimenta la división que hay entre naciones. Para mí, muchas de las razones por las que hay naciones que tienen rivalidades históricas nace de la religión, nace de la intolerancia religiosa. Yo siento que la intolerancia religiosa juega un rol importante en la historia, y creo que esa es la razón por la que existen muchos conflictos bélicos entre países, entre ideologías, entre culturas, y por eso también existen tantos prejuicios. Es algo que crea división entre personas, entre naciones, y siento que la religión puede llegar a ser algo súper bonito, pero también puede llegar a ser un arma de control potente. Y yo no puedo, bajo mi conciencia tranquila, defender a un Dios que sataniza mi existencia como mujer en culturas como en Afganistán, donde no tienen derechos a ir a la escuela, donde no tienen derecho a salir a la calle sin un hombre porque sus cuerpos incitan al pecado. Yo no puedo defender a un Dios que básicamente su mensaje inédito dice que las mujeres somos lo que incitan al pecado y que el hombre es el que debe de evitar el pecado. Ese tipo de mensajes que se supone que Dios dio ese mensaje inédito a Mahoma, pues ese mensaje puede llegar a interpretarse de manera bastante violenta ante las mujeres. Yo no puedo defender a un Dios por el que se justifican bajo su nombre tantos abusos de poder, tantas injusticias, y no puedo defender una religión por la que se puede perdonar la pederastía. No puedo estar en una religión en la que si yo me tatúo mi cuerpo soy mal vista, porque en la Biblia dice que el cuerpo es un templo y que es sagrado y que rayar mi cuerpo es como rayar un templo. Ese tipo de narrativas creo que son dañinas porque generan culpa en la psique humana, y por mucho tiempo yo sentí culpa de muchas cosas que considero que son normales, porque ahora que tengo perspectiva y que decidí salirme de esta religión que me generaba culpa y me generaba inquietud, logré entender que mi religión me manipulaba muchas veces para sentir miedo y aceptar lo que se me decía sin ningún tipo de preguntas. Y bajo mi punto de vista, eso es coerción. Al ver documentales y videoensayos como este, que tocan temas de religión, siempre me quedo con un sabor de boca horrible, porque siento mucha impotencia. Para mí, esos hechos que acabo de explicar en este video afirmaron que la religión es dañina, bajo mi punto de vista. Siempre que veo estos casos que vemos en el Opus Dei, en La Luz del Mundo, en Afganistán, en tantas injusticias que se cometen bajo el nombre de la religión, yo me quedo con la pregunta de cuántos testimonios de abusos y de control necesitamos ver en la sociedad para poder cuestionarnos de una vez por todas el poder absoluto que tiene la religión sobre la sociedad. ¿Y qué futuro tiene una sociedad que sigue utilizando la religión como una justificación para la desigualdad y la violencia?